¿Están listos para comenzar? ¿Qué les parece si empezamos con una oración? ¿Les parece eso? Cierren sus ojos, presentémonos delante de Dios, presentemos al predicador, al estudio y presentemos también nuestras vidas delante de Él. Señor, te damos gracias. Gracias porque has sido bueno, Señor, con nosotros. Gracias, Padre, porque te manifiestas, te das a conocer de una manera privada, personal, íntima, Señor, hacia tus hijos. Gracias, Señor, porque podemos sentir tu presencia hoy en este día, en este lugar, Padre, mientras nos reunimos en tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por consagrar este lugar, Padre Santo, por hacer de este lugar un lugar santo, porque tú estás aquí, porque tú habitas, Señor. Tu palabra dice que tú caminas, te mueves en medio de los 7 candeleros, Padre Santo. Tú te paseas, tú te mueves incansablemente a través de estas paredes, Señor, y es por eso que tu iglesia todavía sigue de pie. Es por eso, Señor, que este ministerio todavía sigue avanzando, Padre, porque tú estás con cada uno de nosotros, Padre. Desde el más pequeño, Señor, hasta el más grande, Padre. Desde los que acaban de llegar a los que ya tienen mucho tiempo aquí, Señor. Tú has conservado y tú has preservado esta hermosa congregación, Señor, que muchos han venido a tu conocimiento a través de este ministerio, a través de esta iglesia. Muchos han llegado, Señor, para ser sanados, porque tú te manifiestas, Señor, en este lugar. Porque tú eres vivo, tu presencia es real, Padre Santo. En este momento, Señor, nos disponemos a estudiar un poco de tu palabra, Señor. Ayúdanos, dame, Padre, la capacidad, Señor, de hablar con claridad para que pueda ser entendido. Toma el control de nuestras mentes y del ambiente y que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Y pues hablando con nuestro pastor, nos pusimos en acuerdo para traer unos estudios especializados para equiparnos en el camino del Señor. Recuerden que la Biblia presenta al cristiano como un soldado, pero no participando en un desfile, sino en medio de un campo de batalla, y es necesario estar preparados, capacitados, hermanos, en todas las áreas de nuestras vidas, para poder avanzar, para poder seguir hacia adelante. Tenemos por estas dos meses probablemente, vamos a hablar un poco acerca de los fundamentos de nuestra fe cristiana, de los deberes, de las obligaciones como cristianos y también de las bendiciones. Recuerden que cuando ya somos oficialmente parte de una congregación, tenemos deberes y responsabilidades, pero también tenemos privilegios, también gozamos de algunos privilegios. Así que vamos a estudiar un poco de los fundamentos de nuestra fe. Hoy solamente vamos a dar la introducción al discipulado, es el curso que vamos a estar llevando por estos 2 meses, un curso de discipulado. Así que abra su Biblia ahí en Mateo 5, lo vamos a usar como base solamente. Hoy vamos a dar la introducción al discipulado. Y ya lo tenemos, Mateo 5:1. ¿Qué dice? Solamente vamos a leer el primer versículo. Hablando de Jesús, dice, viendo la multitud, ¿qué dice? Subió al monte, ¿y qué hizo? Sentándose, vinieron a él, ¿quiénes? Sus discípulos. Después, ¿qué dice la siguiente expresión? Y abriendo su boca, les enseñaba. Y abriendo su boca, les enseñaba. Aquí el Señor Jesucristo, en medio de una multitud,
500 para 5,000 para ser exactos, no contando mujeres ni tampoco niños. Los estudiosos creen que en total mujeres y niños eran alrededor de 20,000 personas delante de nuestro Señor Jesucristo. Y él era un maestro por excelencia. Él tenía el título de Raboni. Raboni es el título de maestro de maestros. Era una persona, nuestro Señor Jesucristo, con un conocimiento extraordinario, con una capacidad de hablar, de enseñar las cosas espirituales de una manera tan sencilla que todas las personas lo podían entender. En ese texto dice que subió al monte, subió al monte y ¿qué hizo? Se sentó. ¿Sabían ustedes que la mayoría de las enseñanzas o cuando Jesús enseñaba, él se sentaba para enseñar? Se sentó en este monte, se sentaba en las barcas de sus discípulos para enseñar, se sentaba en el templo para discutir con los intérpretes de la ley. Y también otra de las cosas que nuestro Señor Jesucristo hacía cuando enseñaba, él repetía mucho sus sermones. El sermón que enseñaba en alguna aldea, en algún lugar, volvía a repetir esos mismos sermones, esas mismas palabras y esas mismas frases en otros lugares. ¿Saben por qué hacía eso el Señor? Porque nosotros tendemos a ser muy olvidadizos de lo que escuchamos. Entonces es necesario que se nos recuerde y se nos vuelva a recordar y recordar nuevamente lo que vimos, porque se nos olvida. Entonces nuestro Señor Jesucristo se sentaba para enseñar y también repetía sus sermones o sus frases célebres. Después él enseñaba a sus discípulos. Y este es el curso que vamos a estar llevando, un curso de discipulado. Esta palabra, este término discipulado, no lo encontramos en la Biblia, pero sí encontramos el concepto, la idea. Lo encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La idea o el concepto de discipulado, discipular. La palabra o el término que sí encontramos en la Biblia es la palabra discípulo, o discípulos en plural, o discípula femenino. Esta palabra se encuentra 260 veces en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento tiene 260 capítulos. O sea, esa palabra por lo menos aparece una vez cada capítulo. Eso nos da a entender de que es muy importante la palabra, el término, el concepto de discípulo. ¿Saben, hermanos, por qué muchos creyentes llegan a una congregación y pareciera como que si son cambiados, son transformados y están 3 o 4 meses motivados, avivados, entusiasmados, pero después de algún periodo de tiempo se apaga ese fuego, esa pasión, y después algunos terminan yéndose de la iglesia, otros permanecen en la iglesia pero apagados. ¿Por qué se da? ¿Por qué? Porque les faltó uno de los ingredientes esenciales de una congregación, el ser discipulados. La intención primordial de nuestro Señor Jesucristo es hacer discípulos, discipular, preparar, equipar a los creyentes para que permanezcan en el camino del Señor. Entonces, muchas veces los cristianos no tenemos un fundamento sólido y por eso cuando vienen los problemas, las adversidades, la enfermedad, la escasez, etcétera, como no tenemos un fundamento sólido, entonces no sabemos cómo lidiar con las adversidades, no sabemos cómo lidiar con la enfermedad o con la escasez. Nos vemos en medio de la tormenta, no sabemos qué hacer, le pedimos ayuda a Dios, Dios como que no nos contesta y entonces decidimos abandonar el cristianismo o decidimos irnos
de la congregación. ¿Por qué? Porque no tuvimos un fundamento sólido. Entonces, el discipulado tiene la intención de preparar, de equipar, de enseñar a los nuevos creyentes a cómo mantenerse en los caminos del Señor. Dios, la idea de nuestro Dios, hermanos, es hacer en cada uno de nosotros cristianos conforme al corazón de Dios. La idea de nuestro Señor, recuerden que en la Biblia Dios se presenta como un alfarero, ¿correcto? Y nosotros como el vaso de barro que nos está moldeando a su parecer. La intención de Dios es formar en nosotros o empezar a formar en nosotros la figura de Cristo en nuestras vidas. Que nos parezcamos cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Que nos parezcamos en la manera de hablar, en la manera de pensar, en la manera de actuar, en la manera de enseñar. Que seamos semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la idea de nuestro Dios como alfarero. Entonces es necesario que nosotros le entreguemos nuestra vida a Dios para que Él vaya formando la vida de Cristo en nuestras vidas. En nuestras vidas. Hablamos un poco acerca del discipulado, el término discípulo. Bueno, pues la palabra o el término discípulo, tanto en el hebreo bíblico como en el griego del Nuevo Testamento, significa o quiere decir simple y sencillamente estudiante. Estudiante. Alguien que adopta las enseñanzas de un maestro y las sigue. En esta ocasión, nosotros, los cristianos, adoptamos y seguimos las enseñanzas de nuestro maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Jesús, el Cristo. Él es nuestro maestro. Entonces, nosotros tratamos de adoptar las creencias, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y vivirlas, experimentarlas. Y ahí es donde la fe ya no vuelve solamente teórica, sino es una fe práctica, una doctrina práctica, una teología práctica que se lleva a la experiencia. Entonces, en la antigüedad, en los tiempos de Cristo, había dos escuelas, las más sobresalientes, las más populares. Estaba por un lado las escuelas de los judíos, las escuelas rabínicas, y teníamos por este otro lado las escuelas filosóficas de los filósofos griegos de aquella época. En ese tiempo, los estudiantes los estudiantes judíos ingresaban a las escuelas de los judíos, de los rabinos, en esas escuelas. Y los griegos, los adolescentes griegos, ingresaban a las escuelas de los filósofos griegos. Ellos se preparaban, ellos estudiaban, se capacitaban en esas escuelas, en ambas escuelas. Y cuando ese grupo selecto de estudiantes terminaba el ciclo de estudio, los intérpretes de la ley, los líderes, los maestros, seleccionaban a los estudiantes de mayor capacidad, los más cultos, los más inteligentes, y los ponían en un lugar aparte y les daban un estudio, una educación especializada. Era un estudio intenso. Los estudiantes judíos eran llevados a un lugar para prepararlos en la ley de Moisés, en la Torá. En la Torá, lo que se conoce en el hebreo como la Torá, el Nevín y el Ketubín. O sea, eran preparados en un estudio intensivo en los 5 primeros libros de la ley, los libros históricos y los salmos y los profetas. Y eran reclutados esos estudiantes y después que terminaban esos ciclos, de esos estudiantes selectos, pues elegían de entre ellos los más sobresalientes con el mayor coeficiente intelectual más elevado, los reclutaban nuevamente y les daban otro segundo una educación intensiva
El propósito, hermanos, de esos estudiantes, esos discípulos, eran prepararlos, capacitarlos para ser intérpretes de la ley, número uno, y número dos, para obedecer a esas leyes, a la Torá, a la ley de Moisés. De este otro lado estaban las escuelas filosóficas, las escuelas de los grandes filósofos de la época de oro, de los griegos, y ellos eran preparados en esa misma línea. Terminando su ciclo, elegían los más sobresalientes, los más cultos, los más inteligentes, y los ingresaban en una educación intensiva para también de elegir de entre ellos los que serían los próximos filósofos, los representantes del pensamiento, del razonar y de la lógica. Alguien dijo en alguna ocasión que Dios se reveló a Moisés, o Dios se dio a conocer a Moisés a través de la revelación, de una revelación directa. Y Dios se dio a conocer a Sócrates a través de la razón. Los filósofos griegos de la antigüedad, ellos llegaron por la lógica y la razón, llegaron a concluir de que realmente existe un Dios, creador de todo lo que vemos. Y a ese Dios o a ese ser le llamaban el ser supremo. Entonces, a los filósofos griegos le faltó solo la revelación completa, la revelación plena para llegar a conocer a Dios. Y es lo que a nosotros los cristianos se nos ha dado, la revelación plena para lograr a conocer a Dios, no solamente a través de la razón o de la lógica, sino de una revelación directa a través de nuestro Señor Jesucristo y de la palabra de Dios. Entonces, esa era la idea, de preparar estudiantes, discípulos, capacitarlos para obedecer la ley de Moisés y para ser intérprete de ella. Entonces, en estos dos mundos, en estas dos escuelas, inmediatamente después se aparece Jesucristo en la escena como un maestro. Ahora, pero Jesucristo vino a revolucionar la metodología de aprendizaje. ¿Por qué? Porque en el ámbito de los líderes judíos, rabinos, y de los filósofos griegos, eran los estudiantes quienes elegían a su maestro. Ellos analizaban al filósofo, analizaban su filosofía, sus pensamientos, sus enseñanzas, y ellos decidían si adoptar esas creencias y seguir a ese maestro, filósofo, o en esta ocasión a este rabino. Pasaban algún tiempo con ellos, pero al final el rabino era quien decidía si lo aceptaba como discípulo o no. Pero eran los estudiantes quienes tomaban la iniciativa de seguir a esos líderes. Cuando Cristo aparece en la escena, Él hace completamente lo contrario, porque Él es quien elige a sus estudiantes. Él es quien elige, va y escoge a sus discípulos. Recuerden que de entre la multitud, la palabra, los evangelios nos dicen que Él se levantó, Jesucristo era un personaje muy, muy popular en sus primeros inicios de ministerio. Entonces, multitud de gente le seguía. Multitud de gente le seguía. Un día muy de mañana se levantó a orar, como muchos de nosotros a veces nos levantamos a orar, porque Él iba a tomar una decisión muy importante, y era elegir a sus discípulos. Entonces Él se levanta de la mañana, Él no hacía nada sin antes consultar a su Padre, a nuestro Dios, el Padre. Se levanta muy de mañana y consulta a Dios a quién va a elegir. Entonces Él es quien toma la iniciativa y Él elige a sus discípulos. Contrario a los rabinos y a los filósofos. Él elige a un grupo de personas selectas, los prepara por 3 años y medio, y después de ser discípulos, hombres ordinarios, los convierte en hombres extraordinarios, en apóstoles. Entonces, esto es muy importante, porque para ser un discípulo de un rabino, o para ser un discípulo de un filósofo, necesitaba
mucha preparación el estudiante, un poder económico para suplir todos sus gastos. Entonces, los requisitos eran muy altos para un joven ser, o una persona ser un discípulo, ya sea de un filósofo o de un rabino. Pero en los caminos del Señor, en nuestro líder, que es nuestro maestro, no se necesitan muchos requisitos para ser discípulo de Cristo. No se necesita tener estudios académicos o alto nivel de intelectualidad o conocimiento. Cualquier cristiano, aún no haya tenido estudio, es calificado para ser un discípulo de Cristo. Entonces, Dios, Jesucristo, Él se encarga de preparar a esa persona, si solo está dispuesto de ser un discípulo de Cristo. Entonces, nosotros no se nos piden muchos requisitos para ser un discípulo de Jesús. Solamente un corazón dispuesto y Él nos enseñará lo que tenemos que hacer. Entonces, a comparación de otros grandes filósofos y líderes, era muy difícil ser un discípulo de un gran rabino o un gran filósofo. Pero con Cristo Jesús, Él escogió a pescadores, a hombres sin estudios, sin educación. Entonces, a nosotros probablemente a veces se nos limita y decimos, pero yo no tengo mucha educación, no sé leer muy bien, no tuve una gran educación, etcétera. Pero hermanos, para eso Dios no es problema para Dios. Dios puede levantarnos aún aunque no tengamos mucho estudio, mucha preparación académica. Entonces, lo único que Dios desea es tener un corazón dispuesto para seguirle. Si alguno quiere ser mi discípulo, dice el Señor, niéguese a sí mismo. Entonces, eso es la condición que pide el Señor, es negarse a uno mismo. Negarse, poner a un lado sus sueños, sus metas, sus propósitos, todo lo que algún día él quería hacer, ponerlos a un lado y ahora introducir los propósitos de Dios a su vida. Alguien decía en alguna ocasión que cuando alguien desea servir al Señor o trabajar para el Señor, eso quiere decir que vas a renunciar a muchos de tus sueños, muchos deseos que tú tenías de hacer algo grande, materialmente hablando. Uno a veces tiene que sacrificar todo eso. Y a veces Dios nos va a ir sobrellevando con lo necesario, A veces Dios va a dar en abundancia, pero a veces solamente Dios dice con lo necesario y basta. Entonces, seguir a Cristo es renunciar a nuestros sueños, a nuestros deseos, a nuestros propósitos e introducirnos al propósito de Dios. Entonces, esta clase, hermanos, estas enseñanzas tienen ese propósito de formar en nosotros cristianos blindados, cristianos que podamos permanecer de pie cuando venga la tempestad, cuando vengan los problemas, la enfermedad, la escasez, saber cómo lidiar con todo eso. Saber cómo sobrellevar la pérdida de un ser querido, saber cómo sobrellevar una enfermedad en nuestro cuerpo, saber cómo sobrellevar cuando no hay, cuando la economía no está bien en la casa, saber sobrellevar cuando tenemos una necesidad y no ha sido contestada. Este curso de discipulado tiene la idea de poder enseñarnos, capacitarnos para poder sobrellevar todo eso. También tiene la idea o el propósito, hermanos, de poder sobrellevar cuando Dios nos use, cuando Dios empieza a usarnos, a exaltarnos, como dice el salmista, que nuestro corazón no se enorgullezca, que nuestro ego no se exalte. Entonces, poder sobrellevar el éxito, poder sobrellevar la prosperidad. Probablemente algunos de nosotros, Dios tiene gran prosperidad para nosotros. O algunos de nosotros Dios nos va
a usar grandemente. Entonces, también sobrellevar todo eso. Porque cuando viene la prosperidad, cuando tenemos bienes materiales y nos va bien, tendemos a olvidarnos de Dios. O cuando empezamos a ser usados por Dios, quitamos a Dios de nuestra vida y nos ponemos frente a nosotros. Entonces, el discipulado es capacitarnos, hacernos débiles a los débiles y hacernos fuertes a los fuertes, poder compadecernos de la necesidad del hermano y también poder sobrellevar o solucionar los problemas en la congregación, en la iglesia, en la familia, en la casa y en nuestra propia vida personal. Entonces, la primera lección que vamos a ver la semana pasada, vamos a hablar acerca de la salvación. Vamos a traer un estudio acerca de lo que es la salvación. Cómo Dios salva a una persona. El proceso legal, como decíamos en algunos de los estudios anteriores, cuando Dios salva a una persona, Dios no le roba personas a Satanás. Dios no le pide prestado. Él es un acto, la salvación es un proceso legal. Y cuando somos salvados por Dios, legalmente somos hijos de Dios. Entonces, todo eso vamos a ver la próxima semana. La salvación, nuestra vida, nuestra nueva vida en Cristo. Ahora ya no caminaremos por diferentes caminos, ahora solo por un camino. Caminaremos con Él bajo las leyes y los mandamientos que Dios nos presenta, o Jesucristo nos presenta en el Nuevo Testamento. Recuerden que para servir a Cristo también eso es necesario dejar muchas cosas que nos gustan. Y por eso muchos no encajan en el cristianismo. ¿Por qué? Porque seguir a Cristo implica dejar de hacer muchas cosas que nos gustan, pero que ofenden al carácter y a la santidad de Dios. Cuando semanas antes de yo haberle entregado mi vida a Cristo, yo le decía: Señor, yo quiero servirte, o yo quiero vivir para ti, yo quiero entregarte mi vida, pero eso implicaría dejar todas esas cosas que a mí me gustan. Entonces, pero cuando nosotros tomamos esa determinación, no nos importa, dejamos todas esas cosas que ofenden a la santidad de Dios. En la segunda lección vamos a ver de la necesidad de la disciplina de la oración y del ayuno. La necesidad de establecer una vida de oración para mantenernos fervientes en el Señor. ¿Por qué a veces se nos apaga el fuego que hay en nuestro interior? ¿Por qué a veces estamos fríos espiritualmente? ¿Por qué a veces llegamos a la congregación y no sentimos nada? ¿Por qué a veces desciende la presencia de Dios solamente sobre algunos y algunos no? ¿Por qué? Porque tenemos un corazón tan frío, tan alejado de Dios, que Dios se está manifestando en la congregación, pero nosotros por nuestra frialdad, por nuestro enfriamiento, por nuestro alejamiento de Dios, no sentimos esa presencia de Dios. Entonces la oración y el ayuno es muy esencial para mantener ese corazón ardiente, fervoroso para Dios, para que no salgamos fríos. Es triste cuando un cristiano se enfría. Es triste cuando un cristiano se apaga ese fuego. Su interior ya no le haya sabor al cristianismo. Ya no le toma sentido las reuniones en la iglesia, y por eso a veces se llega los sábados o los domingos y no tiene ganas de venir a la iglesia porque se ha enfriado. Pero cuando tenemos un corazón ardiente en el Señor, ¿verdad que estamos esperando solamente la hora para estar aquí en la casa de Dios? Ya son a las 5:30 y ya nos estamos alistando para venir a la casa de Dios. Tomamos nuestra Biblia y venimos contentos a la casa de Dios. Pero no siempre pasa lo mismo. No siempre es así. A veces nos desanimamos. A veces nos enfriamos. A veces no tenemos ganas de venir a la iglesia. Ojo, escuchen. Ahora eso es natural. El desánimo es algo natural en nuestro cristianismo. El desaliento, la falta de fuerza, eso es normal que nos desanimemos.
Es normal que se nos acaben nuestras fuerzas porque somos seres humanos. Lo que no es normal es que nos quedemos en esa condición. Eso es lo que no es normal. Cuando nos enfriamos, cuando se nos acaba nuestra pasión por Cristo, es necesario volver nuevamente a tener esa comunión con Dios, acercarnos a Dios, para que este corazón nuevamente vuelva a sentir algo por Dios, algo, eso que sentíamos al principio. Después, en la lección número 3, hablaremos de la importancia de la lectura bíblica. Dios, hermanos, se manifiesta, Dios nos habla, Dios se comunica a través de su palabra escrita. Y en ella encontramos los pensamientos de Dios, los consejos de Dios, las opiniones de Dios, los mandamientos de Dios. ¿Por qué cometemos errores? ¿Por qué todo nos sale mal? Porque no atendemos el consejo de Dios. ¿Ustedes creen que la idea de Dios es que suframos? No, pero a veces hacemos un lado la palabra de Dios y seguimos nuestra propia sabiduría, nuestros propios mandamientos, y después cometemos errores. Y después venimos a echarle la culpa a Dios. Entonces, es importante el estudio sistemático y exhaustivo de la palabra de Dios para que podamos caminar en rectitud, rectamente en el camino del Señor. Ahora, la Biblia, alguien dijo en alguna ocasión que la Biblia no es difícil de entender, solo es difícil de aceptar. Porque a veces nos encontramos con mandamientos que como que no nos gustan muy bien. A veces nos encontramos con palabras fuertes de Dios y las omitimos o las hacemos a un lado. Entonces es necesario, hermanos, tanto la oración, el ayuno, el ingrediente esencial también, él es el estudio de la palabra de Dios. Que no tengamos indiferente en la palabra de Dios, que durante la semana abramos nuestra Biblia, la meditemos, dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El joven, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para muchas cosas, a fin de que todos seamos perfectos, enteramente preparados y dispuestos para toda buena obra. Entonces, si atendiéramos más el estudio de la palabra de Dios, tanto el estudio personal como el estudio en la congregación, seremos mejores cristianos. Y si a eso le agregamos la oración y el ayuno, imagínense, seremos cristianos poderosos en el Señor. Después hablaremos de la importancia de congregarse, la importancia de pertenecer a una iglesia local. ¿Verdad que es muy bonito venir a la iglesia? ¿Verdad que se siente bien estar en la casa de Dios? Hay una paz que en ningún otro lado lo puedes encontrar. Cuando una persona entra por esas puertas, el resultado es una paz en su interior. ¿Por qué? Porque aquí está Dios. Porque este es un lugar santo, es un lugar sagrado donde habita Dios, donde se manifiesta Dios. Y por eso la importancia de venir a tener esos encuentros con Dios en la congregación. Entonces, la iglesia es un lugar esencial. Imagínense, si no hubiera congregación, si no hubiera templos, si no hubiera iglesias, el cristiano no sobreviviría. Si no hubiera templos abiertos, los cristianos no sobreviviríamos. Entonces, es necesario el congregarse. Es necesario congregarse regularmente. Algunos pueden hacerlo los tres servicios, otros solamente 2, otros solamente 1, pero no deje de congregarse, porque si se deja de congregar, no sobreviviría a su cristianismo. Eso está históricamente comprobado. Entonces, la iglesia, los templos son esenciales para los cristianos. También, hermanos, conoceremos a nuestro Creador. Conoceremos al Creador, quien nos hizo como somos, nuestros ojos, nuestro cabello, lo que somos nosotros. Vamos a conocer en estas lecciones los atributos de Dios, cómo es Dios, cómo piensa Dios, cómo actúa Dios. Porque a veces tenemos un concepto equivocado de Dios.
Y como tenemos un concepto equivocado de Dios, por eso no le damos esa reverencia que Él se merece. Entonces es muy bonito cuando nosotros conocemos a Dios y empezamos a tener esa comunión o esa intimidad con nuestro Creador y ahora nuestro Padre, convirtiéndose ahora en nuestro Padre cuando recibimos a su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador. También conoceremos a nuestro Señor Jesucristo, su vida y su identidad. Conoceremos a aquel Galileo de hace 2000 años que salvó nuestras vidas. ¿No les gustaría a ustedes conocer a la persona que salvó su vida, que rescató su vida de la condenación eterna? Nos gustaría saber de él, ¿verdad? Nos gustaría conocerlo mejor y nos gustaría tener una comunión con él, una intimidad con él. Pues en estas lecciones conoceremos, escuchen, en estas lecciones conoceremos más de cerca a nuestro Señor, un poco más, nos acercaremos un poco más a Él para conocerle intelectualmente y después en experiencia, una fe práctica, un cristianismo práctico, que podamos vivir a Cristo, que podamos caminar con Él, que podamos dormir con Él, que podamos estar trabajando con Él, que todo donde estemos esté Él con nosotros, que de hecho lo está. Pero también en estas lecciones conoceremos al Espíritu Santo. Y nosotros los pentecostales, pues es el énfasis que ponemos nosotros, ¿verdad? En el Espíritu Santo. Nosotros los pentecostales trinitarios le ponemos mucho énfasis al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que es un ser personal, posee todo lo que una persona posee. Él habla, Él comunica, Él envía, Él se entristece. Es una persona. Conoceremos más al Espíritu Santo para relacionarnos con Él, porque Él sí está con nosotros en todo momento, a cada lugar que vamos, Él está con nosotros, porque el Espíritu. Y así como está conmigo ahora mismo aquí, también está con los otros cristianos en otras partes del mundo. Entonces, conoceremos más un poco acerca del Espíritu Santo, su influencia en nosotros, cómo el ser llenos del Espíritu Santo, cómo ser poseídos y controlados por Él, para que podamos decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha tomado posesión absoluta de mi ser, de lo que soy yo, y ahora ya no me muevo por mí mismo, sino ya soy controlado, guiado por el Espíritu Santo, siempre y cuando le demos su lugar en nuestra vida. También en estos estudios estudiaremos los eventos más importantes de la Biblia, los eventos extraordinarios, los eventos sobrenaturales que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Hablaremos un poco de ellos, todos esos eventos que científicamente hablando no se pueden realizar, humanamente hablando no se puede realizar, pero Dios lo hizo, porque no hay nada imposible para Él. También veremos a los personajes más importantes de la Biblia, hablaremos un poco de ellos, veremos el perfil de cada uno de ellos, cómo ellos se consagraron para Dios, cómo ellos hicieron cosas grandes para el Señor, aún con nuestras mismas pasiones y debilidades, dice el escritor de los Hebreos, pero ellos se consagraron para Dios e hicieron cosas grandes para Él. Y también nosotros podemos hacer lo mismo que ellos. Recuerdo que en alguna ocasión estudiábamos la Biblia con los muchachos y vimos que también los grandes hombres de Dios en la Biblia también se debilitaron, también se deprimían, también decaía su semblante. 4 de ellos quisieron quitarse la vida. Entonces eso es normal que nos pase a veces. El desánimo, el desaliento, la falta de fuerza, eso es normal. Pero en esos momentos que estamos en esa condición, en esas situaciones, levantar nuestra mirada al cielo y decir, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene nuestro socorro? ¿De quién? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces veremos los personajes de la Biblia
Y finalmente veremos los libros de la Biblia. Dios se da a conocer en todos los libros de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vemos a un Dios actuando y relacionándose con sus criaturas. Estudiábamos en la clase de apologética que hay muchas creencias de muchos dioses, como el deísmo, el teísmo, el panteísmo, entre otros, pero todos esos dioses no se relacionan con las criaturas. Solamente el Dios de la Biblia tiene la intención de relacionarse con su creación, de relacionarse con sus criaturas y suplir sus necesidades y establecer una comunión con cada uno de ellos. Y por eso el Dios de la Biblia es el único que posee las características para llamarse el único Dios fiel y verdadero. Solamente el Dios de la Biblia posee esas características para llamarse el único Dios fiel y verdadero. Y fuera de Él no hay otro Dios. Y finalmente en la lección número 10 hablaremos del evangelismo. La importancia de compartir nuestra fe con otros. La importancia de hablarles a las otras personas de la luz que hemos recibido nosotros. Y con esto quiero terminar. Escuchen, las estadísticas son alarmantes, hermana Rosita. Las estadísticas se dice, escuchen, los estudios dicen que solamente el 5% de los que se dicen ser cristianos o de los que profesan la fe cristiana, solamente el 5%, incluyendo pastores, maestros, evangelistas, misioneros, solamente el 5% han llevado un alma a los pies de Cristo. El 95% de las personas que se dicen cristianos no, ni en una vez en su vida han llevado ni siquiera una persona a los pies de Cristo. Esas cifras son alarmantes, son escandalosas para el pueblo de Dios. Entonces terminaremos la lección con la importancia del evangelismo. Escuchen, y si ese porcentaje es alarmante, el discipulado es aún más. 9, escuchen, esto es muy importante, 9 de cada 10 cristianos en su vida han tomado un discipulado. Entonces, por eso el pastor en este año lo ha dicho, vamos a poner énfasis en esas dos áreas del ministerio, porque son los más importantes. La evangelización, la importancia de hablarles, de hablarle a las personas de Cristo. Y una vez que los evangelistas, recuerden que hay diferentes dones, ¿verdad? Una vez que los evangelistas hacen su trabajo y traen las almas a la congregación, entonces entra la función del pastor para guiarlas, para apacentarlas, para cuidarlas, orar por ellas. Y después que el pastor hace su función, entran los maestros para capacitarlos, para instruirlos, para equiparlos para la obra del ministerio. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una función, una responsabilidad dentro de la congregación. Y si todos trabajáramos en equipo, y si todos pusiéramos nuestro granito de arena, entonces podemos llevar a cabo esos planes y esos propósitos de la evangelización y el discipulado en la lección número 10. Así que con la ayuda de nuestro Dios, mi estimado hermano, vamos a tratar de llevar estas clases. Espero que sea de buen provecho para ustedes. Traigan su libreta, tomen nota, etcétera. Probablemente en algunos de los estudios podemos interactuar, hacer preguntas, dar su opinión. Vamos a tratar de hacer la clase dinámica si así se permite. Así que pongámonos de pie, por favor. Pongámonos de pie y no hay excusa para, al menos en esta congregación, el pastor lo ha dicho y se ha dado la oportunidad. No hay excusa de que no se me enseñó, no se me preparó, no se me equipó.
aquí cada persona que desea crecer, las puertas están abiertas. Una de las cosas que yo tengo como testimonio es que el pastor no pone límites. Si una persona, si un cristiano quiere crecer y extenderse y expandirse, el pastor o los líderes de la congregación, no hay límites al menos el pastor no me ha puesto límites en esta congregación, y eso es para mí trabajar algo con libertad y con confianza. Entonces, los que quieran crecer este año van a crecer. Y los que no quieran crecer, lamentablemente, no les podemos o no se le puede obligar a nadie. Así que depende de ustedes, o depende de nosotros, depende de nosotros cómo será nuestro crecimiento en este año. Y que nuestro Dios y con nuestro buen Dios nos ayude. Todos nosotros podemos ser candidatos para que Dios nos use, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, cada uno de nosotros depende de nuestra responsabilidad, de nuestro esfuerzo, de nuestra entrega, y entonces Dios obrará en la vida de cada uno de nosotros. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque todavía nos sigues hablando, porque sigues dando oportunidades a pesar